Buenos días, doctora Mercedes Navarro. Buenos días, compañeros. Nuestro tema a tratar es la jurisprudencia como fuente de derecho. Bueno, voy a empezar hablando acerca de lo que es la jurisprudencia. En general y actualmente la jurisprudencia se entiende como el criterio uniforme manifestado reiteradamente en la aplicación del derecho por un tribunal supremo y contenido en sus sentencias. Se deriva del latín juris, que significa derecho, y prudentia, que significa sabiduría. Es usada para denominar en general a la ciencia del derecho. La jurisprudencia es la que alude al conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional, dictados por órganos judiciales y administrativos. Esta es una acepción, es decir, una aceptación que se refiere a todas las sentencias de los tribunales que no son obligatorios, sino referenciales para los jueces, profesionales y también para la ciudadanía. En conclusión, podemos decir que la jurisprudencia es la doctrina en el derecho que se refiere a que la forman todos los principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran válidas y aplicables en la materia jurídica. En esencia, es la ciencia del derecho que ha sentado a los tribunales a la interpretación y aplicación de las leyes. La jurisprudencia es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Supremo que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. A continuación, a mi compañera. Las características de la jurisprudencia consiste en un cuerpo de sentencias y interpretaciones provenientes de organismos jurídicos oficiales, como el Tribunal Supremo o Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, los organismos encargados de dictar la jurisprudencia están contemplados en el ordenamiento jurídico de cada nación, o sea, en su Carta Magna. Tenemos que saber qué es ordenamiento jurídico. Es la Constitución de la República del Ecuador, la misma que se está a la par de las disposiciones que emanen de los tratados y convenios internacionales en los referentes a los derechos humanos. Y también tenemos que saber que es una Carta Magna o Constitución, es un texto normativo en el que se representan las disposiciones generales para organizar la vida en sociedad y en funcionamiento del Estado. Y se trata de un marco jurídico que debe orientar al conjunto de leyes de una nación. Se forma también a partir de todos los fallos y decisiones de los tribunales, de modo tal que una decisión de un juez no solo cumple un cometido inmediato, sino al futuro, por lo que eso la jurisprudencia significa que un juez sienta precedente para futuras interpretaciones jurisdiccionales. También se lo considera una fuente formal del derecho, aunque cumple con dicho rol desde el punto de vista más bien pragmático, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional y los ordenamientos jurídicos nacionales, de modo que puede variar conforme a la nación y a la tradición jurídica específica. A continuación, mi compañero. También vamos a hablar sobre las funciones de las jurisprudencias. Para empezar, las principales funciones de las jurisprudencias tienen que ver con el servir como parte complementaria e integradora del ordenamiento jurídico, mayor claridad en su interpretación. Así, la jurisprudencia también tiene la función de evitar ambigüedades y confusiones al momento de aplicar la ley, en casos en los que ésta no puede valerse solo de sí misma, para ser interpretada de forma objetiva y también de lo que es efectiva. Ya. Por lo tanto, las jurisprudencias cumplen también la función de sentar un precedente de cómo debe ser interpretada de lo que es una norma jurídica. Y es ahí, a partir de ese momento, donde tienen la función de ser un marco de interpretación que guía a los jueces sobre cómo interpretar esa misma norma y casos similares a futuro. A continuación, mi compañero. Listo, y yo les voy a hablar sobre el valor jurídico. La jurisprudencia como fuente de derecho ha cobrado un valor responsable, pasando de ser una fuente secundaria a una fuente primaria, asemejándose al sistema anglosajón. Diego Zambrano Álvarez asegura que nos encontramos ante una fuente jurídica principal, vinculante y primaria, que no busca únicamente interpretar la norma,
positiva, forma a un espíritu, sino alcanzar la vigencia material del ordenamiento como un todo complejo que diariamente se revienta a sí mismo. Es por tal razón que, en la actualidad, el desarrollo, estudio y aplicación de la jurisprudencia ha incrementado. Los motivos para que esto suceda son de naturaleza normativa. La Constitución de Montecristi afirma que el contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado genera y garantiza las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Esta jurisprudencia está desarrollada por la Corte Constitucional, cumpliendo así una de sus atribuciones, la cual es expedir sentencia que constituyan jurisprudencias vinculantes respecto a las acciones de protección, dando acceso a las informaciones públicas y demás procesos constitucionales. Asimismo, los casos seleccionados por la Corte de sus reservaciones. Pero, ¿qué es el innovador dentro de estas normas constitucionales? Que la jurisprudencia emanada por la Corte Constitucional es de carácter vinculante, es decir, que son de cumplimiento obligatorio. Indica además que cuando realizamos un control constitucional de omisión normativa, la Corte Constitucional formula por vía jurisprudencial las reglas básicas correspondientes que sean indispensables para garantizar la debida aplicación y acatamiento de las normas constitucionales. A continuación, mi compañero. Bien. La jurisprudencia simplemente puede ser aplicada únicamente por las personas autorizadas. En este caso sería el juez. Por ende, no puede ser, sus funciones no pueden ser atribuidas a cualquier persona, a cualquier estudiante del derecho. La jurisprudencia simplemente se basa en dos ramas. La interpretativa, la cual quiere decir de que el juez, en base a su percepción o en base a su interpretación de las leyes o las normas escritas, dará a cumplir o dará una sentencia en firme que eso se cumplirá en una norma vigente para determinado hecho en base a la interpretación de las normas previas. Las integradoras simplemente nacen también del tipo interpretativo, ya que tienen la función de integrar a las normas que tienen huecos legales o vacíos legales, es decir, que hayan tenido algún error al momento de ser redactadas o que su interpretación es demasiado amplia para un determinado hecho. Aquí es donde entran las diferentes funciones de jurisprudencia, ya sean las Cortes Supremas de Justicia, que están encargadas de revisar y de dar un nuevo fallo constitucional o un nuevo fallo en un hecho determinado, o los tribunales constitucionales, que están encargados simplemente de dar una garantía. Muchas gracias.